Fantástico. Para que quienes quieran verlo después puedan verlo después. Bueno, para quien no ha escuchado, vuelvo a presentar o decir el nombre de mi compañera colega Maika Campo. Formamos las dos parte del equipo pedagógico. Maika, ¿quieres presentarte un poco más? Hola, bueno, pues mi nombre es Maika Campo, ya lo ha dicho Heidrun, y sí, estoy dentro del equipo formativo y del equipo también pedagógico del máster. Y bueno, yo creo que vamos a ir hablando de qué es esto de la danza movimiento terapia y de la formación, y también os cuento un poquito más de quién soy ahí. Ok, pues tal vez empezamos con eso. ¿Qué es la DMT? Queremos aclarar eso primero. Vamos a dejar una pequeña parte donde nosotros impartimos contenidos, pero muy pequeña para que tengamos tiempo suficiente para las preguntas y dudas. Vale, venga, pues voy allá. Voy con la tarea difícil, que es hablar en muy pocos minutos de qué es esto de la danza movimiento terapia, la DMT, porque utilizamos las siglas tanto para la disciplina como para hablar también de las danza movimiento terapeutas. Bueno, os contaré puntos así claves. Luego vamos a añadir algunos enlaces que Heidrun nos va a pasar y como tenemos tiempo también para preguntas y para reflexiones, pues algo que no haya llegado, pues lo podemos aclarar luego también, ¿vale? En principio, bueno, hablamos de una psicoterapia, es una terapia creativa, igual que la musicoterapia, la arteterapia, la dramaterapia, ¿no? Que utiliza la danza, no siempre, esto es importante, pero sí el cuerpo entendido como cuerpo-mente y sí el movimiento dentro de un proceso, bueno, pues dentro de un proceso emocional, mental, de acompañamiento emocional, mental, relacional y para promover el bienestar psicofísico del individuo. Esto es como la teoría, ¿no? De qué es la danza movimiento terapia. Em, Imaginemos que el cuerpo habla. Y esto es sencillo, porque realmente, bueno, no lo hace con palabras, pero tiene un lenguaje, ¿no? Y esto lo sabemos todos, no hay que ser danza movimiento terapia para esto. Pero sí que es verdad que las danza movimiento terapeutas lo que hacemos es aprovechar este canal de expresión, este canal de exploración y este canal también de transformación, ¿no? Posible. Mm, no utilizamos el movimiento, no utilizamos bailes, por así decirlo. Es curioso, ¿no? No hay una forma de hacerlo bien dentro de un proceso de danza-movimiento terapia, porque aquí lo importante, más que el estilo, es el sentido, ¿sí? Entonces, cada gesto, cada pausa, cada parte de lo que hacemos, ¿no? Pues puede ser una puerta que nos lleve a abrir algo, ¿no? De lo que es interesante abrir. Porque de lo que partimos en la danza movimiento terapia es bueno, de una idea poderosa, ¿no? Y es que el cuerpo y la mente están conectados, que realmente hay una relación directa y que, bueno, pues esto que nosotros pensamos, que sentimos, se refleja en el cuerpo. Y a la vez que esto se refleja en el cuerpo, si nosotros nos movemos, algo de lo que sentimos, de lo que pensamos, también puede cambiar, ¿no? Entonces, se trabaja desde ahí, en la danza movimiento terapia. ¿Qué más podemos decir? Pues que abarca, o se aplica en diferentes poblaciones, ¿no? En poblaciones súper diversas. Y, y realmente es que esto ya, la historia de la DMT parte de ahí, porque ya empieza en contextos tan diferentes como son, por un lado, un hospital psiquiátrico, ¿no? Y por otro lado, trabajando con bailarines, con gente que iba a un estudio de danza, en principio, bueno, a aprender pasos, ¿no? Y que se dio cuenta de que ahí se hacía algo más que esto que aprender una coreografía y bueno, pero esto, ¿no? Poblaciones muy diversas que luego pues hemos ido viendo también con la gente que nos llega al máster, que son también personas que llegan desde lugares físicos muy diferentes, pero también desde profesiones muy distintas, ¿no? Y desde formaciones muy diversas. Pues que esto va generando que la disciplina haya crecido no solo a nivel
pues terapéutico, que se aplica evidentemente, sino que también en lo educativo pues hay un campo de utilización súper amplio, en el mundo social, por supuesto, ¿no? Y en lugares tan dispares como también puede ser el mundo de la empresa, ¿no? ¿Qué cosas más son importantes? Pues que una sesión de DMT se puede trabajar en grupo, lo vamos viendo, o individualmente, ¿no? La terapeuta hace esto, acompaña un proceso, ¿no? Y se busca crear un espacio de seguridad donde se pueda trabajar con el movimiento libre. Esto es otra parte importante, básica, hemos hablado un poco de ello, ¿no? Que el cuerpo encuentre su modo de moverse es lo que se busca dentro de un espacio de DMT. Realmente se trabaja con el movimiento libre y tratando de poner en relación lo que dice el cuerpo con lo que dice la cabeza, porque no es que evitemos la reflexión o no es que dejamos fuera como la parte mental, no, esto es importante, ¿no? Pero sí que hay una parte muy importante del trabajo que tiene que ver con poner en relación. Y de hecho, desde la estructura misma de lo que es nuestro, bueno, pues una sesión de DMT, eso es clave, ¿no? Porque pasamos por una parte en la que verbalizamos muchas veces, vamos al cuerpo, movemos y luego volvemos otra vez a la palabra, ¿no? Y reflexionamos sobre qué ha pasado con eso, ¿no? Sobre qué ha ocurrido en esto. Quizás, bueno, hay una parte clara que se traslada luego a que nuestra formación es una formación donde lo vivencial es la base, ¿no? Es como una columna vertebral de lo que es la formación en sí, ¿no? La parte experiencial, de trabajo en grupos, de trabajo de reflexión sobre lo que va pasando en un proceso, es lo importante, ¿no? Y luego, alrededor de esto, claro, hay toda una teoría que lo sustenta. Evidentemente la DMT empezó años 40, ¿no? En Estados Unidos, pero ha ido creciendo y ha ido creciendo y toda la parte científica, bueno, pues ha podido de alguna forma, sí, yo creo que dar palabras incluso y poner. Sí, poner en palabras todo esto que inicialmente se empezó haciendo de forma como más intuitiva, ¿no? Y ha podido poner ciencia también en ello, ¿no? Darle como un entramado teórico a todo esto, ¿no? Em, entonces, bueno, quizás también esto, ¿no? La parte de que los fundamentos más psicológicos, las teorías del desarrollo, la neurociencia, es una parte también de lo que es nuestra formación, ¿no? Alrededor de eso que es más vivencial. Mm, Algo también importante en este sentido es que, bueno, os podéis hacer a la idea, ¿no? Es una formación que implica a nivel, evidentemente, a muchos niveles, pero a nivel emocional también, ¿no? Se invita a un proceso de autoconocimiento realmente, de crecimiento personal, porque el trabajo es un trabajo de, sí, de formación de la propia presencia, ¿no? De la propia presencia que luego va a ser una presencia terapéutica, educativa, que vamos a poder utilizar en una relación de ayuda, ¿no? Y lo hacemos, pues bueno, explorando un lugar desconocido que en realidad es cada persona, ¿no? Es cada una, ¿no? Em, sí, no sé si para finalizar hablo también del proceso creativo como esto que es lo que vamos a ir desarrollando dentro de la formación, dentro de los grupos vivenciales y que es luego esto que también aplicamos en la relación con los pacientes con quien trabajamos, ¿no? Bueno, es una píldora con un montón de información, quizás demasiada, sobre qué es la DMT, pero sí que os invitamos yo creo que a visitar la página en la que aparece en la página del máster y también en paralelo a visitar la página de la asociación Tengo de la peli por mi ahí. parte.
que Sí, imagino que todos han encontrado, lo he puesto en el chat, todo lo que Maika nos ha resumido. Espero que se está viendo ahora, ¿no? Hay una película que realizamos desde el máster. Lo paro porque no podemos hablar al mismo tiempo, pero puse la dirección abajo en el chat, que no lo he visto aún, ¿no? Con ex estudiantes, estudiantes, bueno, en aquella época intentamos de contestar esta pregunta que Maika ya nos ha introducido, ¿qué es la DMT? Y ahora tengo que encontrar una vía de volver a salir. Sí. te veo a ti, Heidrun. ¿Tú me ves a ¿Estás mí? bien? ¿No estáis viendo Sí, la página? no. Ah, entonces no ha funcionado en ningún momento. Ah, claro que, espera. Bueno, perdona, estoy... y ahora sí? No, todavía Sí, no. ahora, Ahora sí. ahora sí. Ah, pido disculpas. Bueno, la peli es esta. Creo que quien ha estado en contacto con el soporte de estudiantes, Asunta Ratés, ella la pone en la firma, en cada firma. Entonces, bueno, contestamos preguntas diferentes, ¿no? Como Mike ha ido hablando de con qué poblaciones trabajamos, cómo se trabaja, cómo podría ser una sesión, ojalá o sea de interés. ¿Algo más para acabar, Maika? Bueno, creo que lo dejamos aquí. Y Sí, luego quizás en las preguntas-respuestas aparece algo. sí, es importante saber lo que es la DMT porque sí es cierto, muchos trabajamos con el movimiento, con la creatividad y para saber un poco, ¿no? Quién hace terapia, psicoterapia, quién está en aproximaciones terapéuticas, quiénes, en dónde están las terapias psicocorporales, nada más comprender un poco, es un campo amplio, grande. Yo igual quería también mostraros la página que no la he visto de nuestro máster. Voy un poco coja con eso, ya lo veo. Ahora me entra más gente en el chat. Esperad. Em, ya, por alguna razón no me deja hacer la página entera, entonces lo hacemos tal y cual. Ojalá todos tengan la dirección del máster, esta página web. Os pongo esta dirección que está aquí arriba también en el chat para poder visitarla en otro momento. Em, entonces ahí ponemos tanto quién enseña, am, el equipo, la formación, las jornadas introductorias, diferentes fechas ya para el año que viene, mirar con tiempo un poco los contenidos, el calendario, la matrícula, cada uno en su tiempo. A mí me toca hablar un poco sobre el máster en sí ahora, que existe desde el 2003, ha ido cambiando durante el tiempo. Al principio era una formación de 2 años. Luego vimos que estaría bien alargarlo más. También creamos durante un tiempo un posgrado. Entonces, durante muchos años tuvimos 3 años de formación, un primer año muy amplio de 30 créditos y luego empezando con la práctica clínica en el segundo año y en el tercer año. Y bueno, tuvimos otro cambio hace 2 o 3 años donde ensanchamos el programa a 120 créditos. Es lo que desde hace tiempo queríamos. Es cierto que es una formación multidisciplinaria. Algunos son psicólogos que vienen con bagaje clínico, otros vienen más de ámbitos sociales, psicosociales, educativos. Cada uno viene con su bagaje. No es fácil poner todos en el mismo nivel. Ojalá ahora la formación brinda, ¿no? A proveer contenidos para todos según donde vengas, pero es cierto, algunos tenemos que esforzarnos más. Si no vienes del mundo de la danza y tienes poco vocabulario de movimiento, pues tal vez, ¿no? Tienes que
ir tomando más clases de danza en tu tiempo libre, ensanchar tu vocabulario de movimiento. Hoy en día tenemos de vuelta este máster de 120 créditos en 2 años. Los 2 años son no lo que realmente queríamos, pero en academia los másteres se ponen en menos tiempo, entonces es una formación de horario completo, pero similar a lo que encontramos en muchos otros países. Es importante, es un cambio muy sí, impactante. No es una formación a medio horario, realmente ocupa toda la semana. 120 créditos, son 60 créditos cada año. Y es cierto que es una formación donde nos encontramos como una vez o 2 veces al mes. Esto posibilita que personas de fuera pueden viajar. Si vienes de Madrid, si vienes de Lisboa, puedes desplazarte cada fin de semana y puedes realizar tu práctica clínica durante el año en casa. Por eso lo dejamos tal cual, pero entendemos que sí, son muchas horas, ¿no? Y bueno, luego al final de los 2 años de clases, de práctica clínica, de supervisión, te quedan 6 meses para acabar lo que es la tesina, el trabajo de final de máster. Am, Importante. La formación consiste en partes teóricas, donde, por ejemplo, psicología evolutiva, la introducción a las psicoterapias, la psicopatología, doy algunos ejemplos, investigación. Luego hay clases que son más bien aplicadas en movimiento, donde escribes, te mueves, pruebas, ves una presentación, técnicas para niños, técnicas para adultos. Entonces ahí sí estaremos con el chándal moviéndonos, pero también integrando literatura o teorías. Hay una parte que es vivencial, lo que Maika estaba mencionando ya, donde pues se trata de tu propio proceso. No tenemos grupos de terapia en sí, no es una formación que es igual a psicoterapia, pero pasas por un proceso psicoterapéutico con la ayuda de una terapia afuera, pero los grupos vivenciales te ayudan a comprender cómo se puede trabajar ahí fuera. Son más grandes nuestros grupos, evidentemente solemos tener varios grupos, ¿no? Normalmente tenemos entre 25 o 30, 35 estudiantes según, pero siempre hay, para lo vivencial, tenemos grupos más pequeños. Bueno, uno de esos grupos dirige Maika conjuntamente con otra compañera, el otro es observación, análisis de movimiento, comprender sobre quién soy yo en movimiento. Luego tenemos un grupo grande que es puramente verbal, que está dirigido por un grupo analista, donde se encuentran 2 promociones, 2 años. Eh, y bueno, muy importante la tercera parte de la formación, que sería como la práctica clínica. Entonces, elegimos, hay cierta posibilidad de elegir en dónde realizar la práctica o en espacios más educativos o más bien clínicos o en la prevención. Tenemos muchos lugares también con tercera edad, discapacidad. Bueno, luego tal vez según vuestro interés podemos hablar un poco más. Estas prácticas, en principio, cada uno lleva a cabo en donde vive. En Cataluña tenemos un montón de convenios con muchas instituciones diferentes, también en otras ciudades, en Madrid, en Lisboa, en Berlín. Bueno, llevamos desde el 2003, así que sí hay una larga historia de conexiones con otros lugares en Europa y acompañada esta práctica clínica muy importante por lo que es la supervisión. Solemos encontrarnos los viernes en la tarde para la supervisión de manera quincenal para las personas que viven en Cataluña y quincenal, pero los que viajan, una vez nos encontramos en Barcelona y otra vez online. Menos horas online porque funciona para las preguntas urgentes, pero bueno, mejor verse en persona, ¿no? Creo que esos son en grandes rasgos, ¿no? De qué consiste la formación. Luego, si queréis saber y no habéis encontrado en la página web, podemos hablar de horas en específico.
Importante entonces también a decir que nuestra formación forma parte de una red de universidades que ofrecen terapias creativas que se llama ECARTE, the European Consortium for Arts Therapies in Education. Y esto es una red que realmente nos gusta un montón porque no estamos solos en ese mundo. Hay musicoterapeutas, dramaterapeutas, arteterapeutas que reciben formación universitaria en diferentes lugares en Europa y bueno, nosotros como profesionales nos ayuda de poder intercambiar con otros profesionales, pero también publicamos conjuntamente, organizamos congresos, entonces formando parte de una red más amplia. Y esto lo hacemos desde el 2006, así que llevamos bastante tiempo colaborando con ICARTE. Em, bueno, como último, la DMT, y no sé si Michael si lo has dicho o no, pero todavía no es una profesión reconocida en el Estado español. Lo está reconocido en otros países europeos o en los Estados Unidos. Aquí todavía no lo es. Sin embargo, nuestra formación está adaptada a lo que nos piden tanto de la Asociación Española de DMT, porque hay unos requisitos exactos de cuántas horas de supervisión, cuántas horas de terapia personal, cuántas horas de observación, análisis de movimiento, etcétera. Y no solo de la Asociación Europea, esta asociación profesional, pero también cumplimos lo que piden en un nivel europeo. Así que hemos tenido, porque veo también aquí ¿no? El panorama es más amplio, quien luego quiere regresar a Gran Bretaña y Holanda, etcétera, puede hacerlo. Son trámites a hacer, pero lo que hacemos y cómo está organizada la formación, esto sirve también para otros países europeos, ¿vale? Y bueno, con eso creo que paro aquí. Dejamos que, ¿cómo lo hacemos? Lo mejor es levantar la mano, ¿no? Quien tiene preguntas. Y entre Maika y yo intentamos de organizarnos con las preguntas que vienen en el chat o con la mano. Am, Tal vez hacemos una colección de preguntas. Me ocupo ¿Quién- del chat, si quieres, Pedro, y Ujú. Tú te ocupas del voy... chat, sí, Venga, fantástico. perfecto, gracias. Que ya tenemos alguna, ¿eh? Ok, y vas tú ordenando las preguntas del chat. Si alguien quiere levantar la mano. Venga, Ujú. vale. Adelante, Gloria. Pon tu micrófono y te escuchamos. Gracias. Pues a mí me surge la duda de, entonces, si no está reconocida la profesión en el Estado español, ¿cómo se realiza o sea, cómo se desarrolla la práctica profesional en España de la DMT? Es mi pregunta. O sea, ¿se puede desarrollar la práctica, la investigación, ese tipo Sí. de duda? Por supuesto, es una aproximación bottom-up, ¿no? Estamos haciéndolo hasta que lo reconozcan, como ha sido con otros profesionales. La terapia ocupacional, por ejemplo, ¿no? Tardaron 20 años en recibir reconocimiento. Entonces, las instituciones con las cuales trabajamos saben cómo trabajamos, conocen, entienden lo que pedimos, cómo funciona. Más difícil o complejo todavía es luego cuando quieres quedarte en tu institución de prácticas y para recibir un contrato, ¿no? Son estos los temas legales que todavía están más complejos. Gracias. Y luego quizás yo añadiría, Heidrun, bueno, que hay un grupo de personas que llega desde trabajos que están dentro de instituciones, ¿no? Y donde de alguna forma la aplicación de la DMT, bueno, pues cambia una forma de mirar, ¿no? Yo hablo de mi caso personal, ¿no? Yo trabajo como educadora dentro de Justicia Juvenil, un centro de reforma. Y dentro de este espacio, bueno, pues para mí ha sido una posibilidad utilizar esta mirada de la DMT dentro de este contexto, ¿no? Que no es un espacio clínico como tal, pero que permite pues una aplicación clara, ¿no? De una forma de intervenir totalmente distinta. Muchas gracias. No sé si seguimos con Judith, que tiene la mano. Hola, Hola.
Buenas tardes. A ver, yo quería hacer una pregunta en referencia que has dicho que hay como un acompañamiento psicológico durante estos cursos. Si este acompañamiento o esta psicoterapia se está haciendo fuera del programa, ¿se convalida de alguna manera o tiene que ser con profesionales que vosotros indicáis? No, es una súper pregunta. Por un lado, es importante decir que el coste va aparte, ¿vale? Eso es importante porque el máster en sí tiene un coste y luego tienes que buscarte tú, tu psicoterapeuta ahí fuera. Pero obviamente no intervenimos, pero tenemos tres criterios. Entonces, un criterio es que este psicoterapeuta sea una persona con por lo menos 5 años de experiencia para que, ¿no? Te mereces un terapeuta experimentado con un bagaje profesional. Luego, el segundo criterio es que esté asociado a un cuerpo profesional. Eso significa que no haya hecho su formación en algún momento y bueno, ahora Ujú. ya no hace nada más, ¿no? Es importante que siga con formación continuada, en supervisión, etcétera. Y lo tercero es, trabajamos con la línea psicodinámica, entonces es importante que tu terapeuta también esté también de esta orientación, ¿no? Dentro de esto cabe mucho, ¿no? Y puedes buscarte un DMT, un arteterapeuta, un musicoterapeuta, un diván si lo quieres o prefieres, ¿no? En las lenguas que tú quieres, un hombre o una mujer, Vale. hay un abanico. Entendido. Y importante, tenemos tutorías donde os ayudamos, ¿no? Si tienes preguntas o, bueno, si alguien, no solemos estar en contacto con vuestros psicoterapeutas para nada, pero, ¿no? Podemos pedir a alguien, ¿no? Que nos envíe o te envíe a ti, a nosotros el currículum para poder comprobar y ayudarte con la selección. Vale, ¿y necesitáis un certificado que diga cuántas horas ya se han estado haciendo para cumplir las horas que pedís en el programa? Al final, sí. Vale, Sí. vale, Esto lo pides tú como estudiante y nos lo enseñas, pero lo vale. guardas tú misma porque lo vas a necesitar para registrártelo Sí, en cualquier cuerpo profesional. ¿son 80 horas o...? Ya, eso es una buena pregunta porque están en ese momento cambiando. Eran Vale, 60 y en un nivel europeo piden 100 ya. Entonces, vale, entiendo que estamos en una fase de transición y bueno, necesitamos volver a preguntar a partir de qué vale. momento exigen realmente Vale, los 100. vale, ningún problema. Y otra pregunta que tenía, que a lo mejor lo habéis mencionado antes de que entrase yo, que como has dicho que el programa había ido variando de posgrado a máster, ¿el posgrado aún se ofrece o ahora es solamente máster? Solo hay máster, sí, sí, Es solamente máster ahora, ¿eh? exactamente. Es Vale. que el posgrado era como una introducción más amplia, pero Sí, finalmente nunca aplicabas nada, no habías paciente, no había práctica, entonces elegimos de dejar estos cursos introductorios más amplios a otras personas y nos dedicamos a formar DMTs. vale. Y la tercera y última, si en algún momento, por lo que sea, no puedes asistir a algún fin de semana, ¿este fin de semana se da opción en algún momento de poderse recuperar con otro grupo más adelante o ese fin de semana se pierde? Se pierde y eso Se es súper pierde. importante porque puedes perderte o faltar un 20% de cada Vale, asignatura, ¿no? vale, Entonces, a veces hay docentes que vienen, porque vienen de fuera, vienen un fin de semana y hay que ir con mucho cuidado. Normalmente puedes faltar 2 fines de semana, vale, pero mejor no jugar mucho con eso. Es para emergencias. vale. No, no hay opción de otro año decir, mira, pues vienes, como se hace con otras formaciones, vienes a recuperar esta sesión porque ya el grupo no es el mismo y todo esto. Sí, Vale, sí, es vale, correcto. vale. Muchas gracias. Sí. Quizás añadir que además hay sesiones que son irrecuperables, ¿no? Trabajamos eso desde la presencia, es súper importante. Y bueno, que esté la persona es básico. Sí, sí. Gracias. Tenemos no, tres manos levantadas. Imagino, Maika, tú miras también las Sí, preguntas. hay un montón, sí, sí. Vale, entonces vamos con, no, ojalá lo tenga en el buen orden, Idalia Ramos. Y si tú, Maika, puedes, yo no veo nada en el chat, si Sí, quieres conectar luego, si hay algo. Idalia, ¿quieres poner tu micrófono? Sí, hola, buenos días. Como tengo la pregunta de como si no es válido en España, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se puede conseguir un trabajo después de que uno termine el master's? ¿Tiene que ser por nuestra propio, como
manera o hay organizaciones como si no es reconocida, cómo se busca trabajo? Esa es la primera pregunta. Ujú. En mi experiencia ideal, evidentemente, ¿no? Son estudiantes que se buscan según la institución, según la población con la cual quieren trabajar, se buscan su trabajo, ¿no? Hay bastantes que se quedan en su lugar de prácticas. No es raro que tengan un trabajo de horario completo, pero que se quedan algunas tardes, unas horas, ¿no? Esto es bastante corriente. Ok. Entonces no importa mucho si está reconocido por España o no como una profesión para poder recibir trabajo haciendo esa profesión. Bueno, es buena pregunta. ¿Cómo te contratan? Sigue siendo un tema, ¿no? Ok. No sé si, Es Michael, si quieres tú añadir algo, pero Sí, quizás, bueno, yo creo que la experiencia que tenemos, ¿no? Es de gente que crea su propio empleo, esto es una realidad, ¿no? Y también de gente, de espacios donde se ve la necesidad cuando la gente está allí, ¿no? Y empieza a trabajar desde esta mirada, ¿no? Pero es verdad, no se van buscando DMTs, no encontramos tantos, alguno hay, ¿no? Alguna propuesta de se busca una DMT, pero en lugares, claro, donde es conocida la formación, ¿no? Donde es conocido la disciplina, vamos. sí. Sí, Yo sí, me sí. acuerdo cuando yo me marché de Gran Bretaña, de Inglaterra, por primera vez se encontraron ofertas de trabajo para DMTs en el periódico, en aquella época. Bueno, cuando se formó la Asociación Británica y la nuestra, ¿no? Hay como un tiempo, vamos un poco más, más atrás, pero bueno, un día ocurrirá. Sí, gracias. Y la otra pregunta es, como yo estudié en los Estados Unidos y creo que he visto, esperaba como el formato, pues claro que necesitaba X cosa, pero entonces estaba viendo cómo aplicar al programa y parece que es más presencial, como tenemos que, si puedes hablar un poquito de cómo aplicar al programa que se necesita para ser aplicado aceptado porque parece que es más presencial que de mucho papeleo, de cartas de recomendación o transcripts o eso. ¿Puedes hablar como cuál es el proceso que tenemos que hacer para ser aprobadas al programa? Son las jornadas introductorias, recomiendo mucho realizarlas porque es una manera, ahora conoces a Maika, y a mí, pero a través de la pantalla, trabajar con nosotros, conocernos, creo que realmente es la manera de darte una idea de cómo trabajamos y seguido a estas jornadas introductorias, hay una ocasión en julio y la otra en septiembre, hay una entrevista. La entrevista se realiza tanto de manera verbal como en movimiento. Y entonces Asunta, nuestro soporte para estudiantes, te informa exactamente qué tienes que enviar. Hay como una carta de motivación, un currículum, y con todo eso se habla luego en la entrevista y a partir de ahí pues sabrás si estás aceptada o no para el programa. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Sidney. ¿Y con quién seguimos? Había dos Sidneys, ¿no? Sí. Sydney está, sí, por ejemplo, y Di María, sí. Yo, Sí. vale, gracias. Sí, mi pregunta también fue sobre mi diploma de los Estados Unidos. Entonces, ahora entiendo que después las entrevistas van a mandar los detalles, ¿verdad? Y también tengo unas otras preguntas. Por ejemplo, tengo que certificar mi nivel de español. Ahora estoy en clases, pero no sé si hay que tomar DELE o CIELE o algo así. Maika, ¿tú te acuerdas cuál es el nivel que pedí? Sí, sí, sí. ¿Nos puede decirlo? Pedimos un nivel intermedio mínimo. Sí, sí, sí. Es necesario tener nivel de español realmente, porque, claro, bueno, es un espacio donde, bueno, para las clases teóricas evidente, porque van a ser en castellano. Las Sí. lecturas sí que hay mucha lectura en inglés, o sea, ahí no tendrías ningún problema. Pero luego los espacios vivenciales hay una parte importante en la que es importante también manejar el idioma, ¿no? Y poder
hay un espacio de reflexión conjunta dentro de los grupos que cuando no hay este nivel de castellano como lo hacemos así, realmente se pierde, ¿no? Entonces un nivel intermedio es mínimo para poder... Sí, Sí, claro, y ya estoy en nivel C1, sin pero problema, perfecto. sin problema, sí, sí, no, sin Eh, problema. solo, Ve, solo para ve. preguntar si tengo que hacer como un DELE, un examen como oficial. No, no, Vale, no, vale, no, no. vale. Otra pregunta es como más técnica también, pero porque yo necesito un envisado para estar aquí y parece que no voy a saber si estoy aceptada hasta después de las entrevistas en junio o otoño. Entonces quería preguntar sobre ese proceso, si hay alguien con quien puedo hablar sobre los detalles de eso. Sí, es cierto, la carta de aceptación solo se emite después de la entrevista. Entonces, para personas de lejos, es recomendable venir en julio. Es a principios de julio y normalmente deberías alcanzar, pero según el país esto puede tardar un poco. Entonces, lo que tenemos en la Autónoma es The International Welcome Point. Es como una Vale, institución dentro de la universidad donde te pueden ayudar, aconsejar, pero queda claro que primero necesitamos aceptarte, ¿no? vale. Mm, pero creo normalmente entre julio y octubre, cuando empezamos, hay tiempo suficiente. Vale. Perdón, última cosa que me vino a mente es que mi diploma de mi universidad es en una cosa muy diferente en economía, pero los últimos 10 años he trabajado en mi cuerpo y he hecho certificaciones de terapia también, entonces no sé cómo funciona eso también. Bueno, sí, en España ahora creo que tenemos una licenciatura en danza, pero hace mucho no teníamos. Entonces, muchas veces trabajamos con bailarines que se han hecho arquitectas o han Vale. hecho economías. Entonces, todo esto hablamos en la entrevista, ¿no? Un poco cuál es tu plan de vida, ¿no? Tu experiencia, haber trabajado con diferentes poblaciones. Em, sí, hay posibilidades ahí. Muy bien, gracias. ¿Seguimos con María? Hola, me Hola. llamo María, entré como algunos minutos después, entonces me presento ahora. Soy arteterapeuta y mi pregunta es, bueno, antes vivía en Madrid, hice mi formación de 2 años allí. Lo único es que cuando acabé el máster justo me dijeron que me faltaban 30 créditos para poder entrar en las asociaciones de arteterapeutas. Entonces estoy buscando, bueno, he investigado mucho sobre el tema de la danza, el movimiento y todo eso, entonces como que este máster realmente me interesa mucho porque lo veo muy complementario con lo que estoy haciendo y lo único es que me estaba preguntando si sería posible como hacer 1 año en vez que 2 o si es como que antes como que salió la pregunta esta de que no sea un máster, que bueno, que es un máster y no es un posgrado, ¿no? Entonces, no es posible, solo se tiene que hacer los 2 años. No sé si para tu reconocimiento dentro de la asociación profesional a la cual te refieres sería posible, pero después de un año, lamentablemente sales con nada. No hay ningún Ya, certificado entre medio. entiendo, Mm. perfecto. Y otra pregunta es que me enganchó a la pregunta antes de Italia, que es cuánta garantía de trabajo y cuánto acompañamiento desde la UAB tenemos para encontrar realmente trabajo en este campo, como arteterapeutas y como danza movimiento terapeutas. Hay un acompañamiento que a través de los profesionales como vosotros o la UAB directamente. Yo realmente lo que hacemos más allí, Maika, luego me corriges, es trabajamos estrechamente con la Asociación Española de Danza Movimiento Terapia y entonces Okay. nosotros te acompañamos para tu investigación, para tu Vale. tesina, ¿no? Y si lo aplicas con una población, con una institución, con una asociación, ¿no? Ahí estamos presentes, pero más allá referimos o solemos referir a la Asociación Española donde el tiempo que formas parte de
bueno, del cuerpo de estudiantes, eh, puedes ser miembro de manera gratuita. Entonces te das un poco cuenta cómo trabajan, qué hacen, la formación continuada que ofrecen. Sí, como es una profesión muy nueva, va a ser importante luego colaborar, ¿no? Con el resto Claro. profesional. Pero no, incluso no tenemos clases de marketing dentro del máster para que te puedas vender luego mejor. No. Em, Esto es... No, no decía tanto como el marketing, porque hablo por experiencia personal, entonces como que hice mis prácticas en un centro de salud mental y luego allí, como sí, habéis trabajado súper bien, pero luego después de las prácticas, hasta luego, Mary Carmen, entonces fue como un poco, ok, me habían dicho algo, ¿sabes? Entonces, como que ya hice 2 años de máster y es como una inversión y es como algo en el que creo muchísimo y para mí es muy importante desarrollarlo y es importante, pero también como hacer la inversión y saber cómo detener el trabajo después. No sé si me explico. ¿Sí? No es el máster de la Complutense, ¿no? No hice el máster de la Complutense porque fue después del COVID y entonces aquella época no había la formación. La hice en ISEP, no sé si conocéis. Ah, claro. Ujú. Y entonces era como la opción B y fue lo que pude hacer. Entonces fue como una experiencia agradable por un lado, porque fue una formación a 360 grados, pero por otro lado fue como un poco, nos encontramos un poco todos al final del máster así un poco, bueno. Y nada, otra pregunta más es si primero es posible venir a ver el lugar donde se van a hacer donde se va a hacer la formación para poder conocernos en persona y también si el máster ese es como mitad teórico y mitad práctico o más teórico, más práctico, ¿cómo es? Ujú. Bueno, en cuanto al lugar, en noticias están en la página web porque habéis visto que hay como 11 encuentros por año, de los cuales hay 4 que son de jueves a domingo y es muy Ok, importante. Domingo hasta las 6:15 hay que... a tope. Ok, Realmente es intenso, pero lo hacemos para aquellas personas que vienen de Granada, de Madrid, de Bilbao, viajando. claro. Y los jueves y los viernes realizaremos en la Autónoma. El campus está en Bellaterra, que es detrás de la ciudad. Hay un tren como la misma zona 1 que conecta muy bien, súper puntual, no hay problemas con eso. Ok. Muchas veces todos están en el mismo tren, es muy agradable. Vale, Pero el sábado y el domingo, a partir de este año, vamos a estar en Gracia, en una escuela de danza vale. donde nos han gustado mucho los espacios. Hemos visto que los espacios de movimiento en la autónoma, sí, nos van un poco cojos. Así que, bueno, hace tiempo que estábamos buscando y ¿Y entonces, dónde es esto? ¿En Barcelona? ¿En área? No. Sí, exactamente, en Gracia. Ah, guay, ok, ok. Vale. Entonces será como un 50-50, 50 práctico, 50 teórico, más o menos. No, 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 eso es otra respuesta porque lo dije antes, ¿no? Hay como práctica clínica, eso es muy importante. Luego hay clases Claro, vivenciales, puramente vivenciales, donde hay una que sí está sentada en sillas y es verbal, pero los demás son en movimiento. Y luego hay clases puramente teóricas, pero hay clases como aplicadas donde te tendrás que mover y entrar en el rol de, y entonces, no sé, Maike, en porcentaje, ¿cómo se puede? sí, yo creo que tenemos que decir que el máster es claramente vivencial y hay una parte perfecto. cuerpo fundamental que es como la columna vertebral del máster y Claro. alrededor de ahí está luego la teoría. Y Ok, hay parte de la teoría que también, bueno, pues no se hace sentada en una silla, ¿no? Pero sábado y domingo por las mañanas te pasas, bueno, pues 3 horas en clases vivenciales puras y duras, ¿no? Sentadas en el suelo y moviéndote, ¿no? perfecto. Y a partir de ahí sí que luego hay una, o sea, hablo de este primer curso, ¿eh? Luego el segundo se da la vuelta, pero sí que por la tarde hay más la teoría, por así decirlo, que a veces no es tanta teoría, ¿no? Y sí que tiene que ver con técnicas de niños y hay una parte teórica, pero también hay una parte aplicada. Sí, sí. Vale, vale. Muchas gracias a las dos.
Ok, yo no he ido mirando para nada las preguntas. Maika, ¿quieres ¿Te conectar? voy contando? Sí, te puedo ir contando porque hay varias. Vale, nos hablan del precio del máster. ¿Cuánto cuesta el máster para los 2 años? Nos preguntan. Está en la Eh, página web, son 9. 5.400 el primer año y 3.600 el segundo. Vale, nos preguntan sobre las jornadas introductorias, sobre la necesidad de hacer, si es obligatorio también. Bueno, es la primera vez que nos dicen desde la universidad que no podemos hacerlo obligatorio porque no forma parte de sus créditos. Siempre ha sido obligatorio y la verdad es que es necesario. Es que, ¿cómo te Sí, vas a apuntar con una gente que no conoces con una aproximación? Em, bueno, es altamente recomendable. sí, yo diría además que, Seidrun, que hay una parte que nosotros sí, ¿no? Que hay unas entrevistas, hay una entrevista en movimiento, una entrevista verbal, hay una evaluación, entre comillas, del estudiante que viene, pero también hay una evaluación por parte de la persona que viene, ¿no? A saber qué es esto, ¿no? Nosotros contamos aquí a través de una pantalla qué es la DMT, pero realmente en unas jornadas introductorias durante 3 días tú percibes, ¿no? De qué estamos hablando, porque además algunas de las clases que son las clases que luego van a ser, bueno, pues se van a desarrollar a lo largo de los 2 años, pues tenemos un primer contacto con ellas, ¿no? Con preparación para la DMT, con observación y análisis de movimiento, con historia de la DMT, con... Sí, yo creo que ahí la persona que llega ve, ¿no? Si esto es lo que venía buscando o no tiene nada que ver con ello, claro, que también puede ser. Sí, vale. ¿Podemos trabajar como terapeutas de movimiento de danza oficial desde un máster en Europa o necesitamos aprobar algunos exámenes? No, 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 no. no es necesario. Vale, yo creo que de opciones de prácticas hemos hablado, que en Barcelona hay un montón de lugares y que luego en otros lugares, yo vivo en Bilbao también, por ejemplo, pues también hay, ¿no? Hay opciones varias. Y en Europa también, ¿no? Se colabora con diferentes ciudades y realmente ya hay gente que ha hecho convenios, ¿no? Con ellos, ¿no? Tendríamos que ver pues la casuística de cada una, ¿no? Si alguien viene de un lugar concreto, pues ver si ya antes han pasado estudiantes por ahí, ¿no? Ok, tenemos a Ada, Clementina, Agostina, tal vez. Catalina también. Miramos quién arranca. Ada, ¿quieres empezar? Hola, bueno, yo quería preguntar, hace poco finalicé una formación en terapia gestal para complementar mis estudios de mi grado de psicología y tal, y hablando de las horas de terapia, pues yo ya llevo pues, 4 años seguidos haciendo terapia. Me habéis dicho la corriente psicodinámica, el terapeuta evidentemente tiene que estar colegiado y tiene que estar dentro de la corriente psicodinámica. Yo ahora este término me, me confunde un poco. Psicodinámico tiene que ver con el cuerpo o tiene que ver con la corriente humanista, porque gestal es muy vivencial. Estos 3 años que he hecho de gestal han sido vivenciales a tope. Y sí que hemos utilizado el cuerpo, bueno, básicamente ha sido todo cuerpo, ¿no? Pero me imagino que este máster será más bestia en ese sentido, ¿no? Todavía se profundizará más. Lo Eh, psicodinámico tiene que ver con el psicodinámico psicoanalítico, entonces todo lo que es vale. freudiano, Winnicott, Bowlby, en estas ramas, ¿no? Y Mm, entra también lo Lacan. relacional, ujú. Pero es mm, importante trabajar el inconsciente, la transferencia. Bueno, claro. Ujú. Mm. Entonces sí, lamento decirte que Gestalt no entra, Uh, pero para muchos es una buena base, ¿no? Es un comienzo porque se trabajan en el ya. aquí, en la ahora trabajan con el movimiento, ¿no? Pero sí, todavía es diferente, ¿no? Bueno, claro, tiene que ser alguien que esté dentro de esta corriente, ¿no? De la psicodinámica. Lo digo porque
Yo no sé si podría convalidar estas horas que tengo de terapia, porque Eh, son 80 más 20 grupales, no sé, 100 horas, Mm. más todo lo que llevo yo. quizás decirte que, claro, Sí, nosotros además el tema de la terapia va asociada a las prácticas que realizamos, ajá, ¿vale? Entonces, es como otro sostén de nuestro proceso. Realmente el vale, proceso por el que pasan los estudiantes durante estos 2 años es un proceso importante, intenso. ¿vale? Intenso. Bueno, claro, Y, en Gestal yo ya me encontraba que se movían muchas claro, cosas dentro claro, de las sesiones que luego claro. esto iba a terapia. Entonces, aunque hay mucha gente que llega ya con un proceso terapéutico hecho previo y a veces incluso es de la línea en la que nosotros pedimos el trabajo, ¿no? Porque Ujú, luego tú te vas a formar ahí, ¿no? Con lo cual tiene todo el sentido del mundo. Pues estas no son las que nosotros contabilizamos. Realmente se contabilizan las horas durante el tiempo que tú estás y sobre todo durante el tiempo que tú estás en relación con pacientes, ¿no? Haciendo práctica clínica. Tú tienes que estar además sostenida dentro de ese ya. proceso por un terapeuta externo de la misma corriente en la que tú vas a trabajar. Porque se trata de Ah, irte vale, vale. integrando también esto que vives en los espacios vivenciales, que vas Mm, elaborando sobre ti misma, ¿no? Que vas poniendo en relación con los pacientes con los que tú trabajas en práctica y ujú, en ese momento, que es crítico, tú lo sabes si has estado en un proceso mm, de Gestalt, pues este acompañamiento terapéutico es fundamental, sí, sí. mm. Mm, Vale, vale. Sí, luego lo he pensado, digo, no, claro, es que se te van a mover claro, muchísimas cosas. Todo el inconsciente está atrapado en mm, nuestro cuerpo. claro. Bueno, vale, Agustina, seguimos gracias. porque veo que gracias a ti. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola. muchas gracias por este espacio. Tengo un par de preguntas, trato de ser lo más escueta posible. Una de las preguntas es relacionada al tiempo y a la disponibilidad, porque entiendo que tenemos 300 horas de prácticas. De la página no me quedó muy en claro la cantidad de horas que serían semanalmente, eh, porque dice 2 días de 6 u 8 horas por semana, entonces no entiendo si son 2 días de 3 horas cada uno, 3, 4 horas, o 2 días completos, ¿no? De 6 u 8 horas. Serían dos Eh, días completos, sí. dos La días verdad es que completos. no lo ponemos porque vamos con Bolonia y trabajamos en créditos. Y entonces tienes que etalar estos 60 créditos por un año. Y un crédito son entre 25 y 27, 28 horas de trabajo, de las cuales algunos son en clase, sentado, ¿no? Presencial, y otros están como trabajos en casa, preparar exámenes. Hay muchos trabajos como que haces y realizas en colaboración con otros. Entonces es difícil, pero es realmente un máster de horario completo. Em, Claro, más que nada mi pregunta apunta porque quiero entender qué tiempo tenemos disponible para trabajar, ¿no? Considerando que si bien son los fines de semana, pero luego tenemos las prácticas semanales más las, ¿cómo se dice? Las guías, no, las supervisiones. Supervisión. Entonces, nada, quiero entender un poquito cómo poder estructurarme a nivel laborativo. Por eso un poco entender, saber si otros estudiantes cómo manejan esta parte, si también tienen trabajos, de qué carga horaria de trabajo, Medias jornadas. Es medias posible jornadas. con una media Máximo. jornada, eso es como máximo. Mm. Y hay Vale, que ver, porque realmente si estás fuera nos estamos encontrando con que este formato, bueno, te obliga a veces a viajar desde el miércoles, ¿no? Por la noche, para poder estar el jueves a sí, veces. Con lo cual esto hay que tenerlo claro, ¿no? Y esto obliga también a que tus prácticas sean en unos determinados momentos, ¿no? A principio de semana. Con lo cual, vale. sí, realmente que hay que cuadrar ahí porque es realmente intenso, sí, y va más allá del tiempo que estás presencial, ¿no? Hay mucho, luego mucha literatura para leer, bueno, Ok, hay trabajo para hacer fuera de lo que es el intensivo de los fines de semana, sí, sí, sí. vale. La otra pregunta es en relación a lo que se hablaba al inicio del vocabulario del movimiento. ¿Qué recomiendan de cómo se puede trabajar para ampliar el vocabulario del movimiento? Eso depende de dónde vienes, ¿no? Vale, Porque si has hecho flamenco o
bailes orientales de toda tu vida, tal vez has estado menos en la relación, ¿no? Vale, Si has estado trabajando en Contact toda tu vida, tal vez necesitamos repensar a la hora de trabajar con la tercera edad, que tal vez Contact algo puede haber, pero pues no conocen esta historia de dejar peso, de soltarse, ¿no? Entonces, sí, depende mucho de dónde vienes. vale. Yo vengo más del lado del yoga, la acrobacia, eh, y bueno, y soy profe instructora también. Entonces, bueno, te quería entender un poco qué, tal vez qué, y bueno, tengo una base también de danza, pero quería saber qué otras cosas podría complementar, sobre todo en este tiempo, hasta el inicio. Realmente con estas dos palabras no me atrevo a decir mucho, ¿no? Creo que es importante verte, conocerte, ¿no? Para eso Vale, también las jornadas introductorias y luego si realmente quieres una recomendación, podríamos mirarlo, ¿no? Em, vale, gracias. Y la última pregunta es con respecto al cronograma, que he visto un poco las asignaturas y las materias y también en los videos anteriores. Pero quería saber si hay un programa estructurado o algo más que hable exactamente de qué es lo que se ve en la formación. No sé, he visto otros cursos que hablan por ahí un poco de bioenergética, terapia reichiana y pues ya estas cosas. Quería saber si hay algo de eso también o si hay acceso a esa información. a ver si ahora ves mi página. ¿Estás viendo Sí, ahí la lo veo. página con el Master? Sí, Los contenidos por curso están aquí. ¿Es lo que estás buscando? sí, bueno, tal vez lo veía como un poco amplio y no llegaba a entender exactamente. Que no se ha abierto bien. Ajá, veo que hay un error ahí. Ajá, voy a comentar eso. No, hay una página donde no sabía que funcionó, no funciona voy a hablar con el técnico. Aquí se explican los contenidos, las asignaturas, trabajamos en módulos para que entiendas mejor. Tal vez luego lo miro, tal vez funcione en otra lengua. Estamos Vale, reparando todavía la página web. Em, está bien. ¿Vale? Puedes probar en otra lengua, pero sí, hay como un documento que está colgado con em, los nombres de todas las asignaturas y cuántos créditos se realiza en cada asignatura. Vale, bueno, muchísimas gracias. Ujú. Fantástico. ¿Quién más queda? Catalina, no sé si que siguen manos arriba o esto se ha contestado ya. Catalina, Catalina. ¿No te oímos? Hola, ¿cómo estás? Es que estaba intentando prender la cámara, pero no lo logré. Pero bueno, pues voy a hacer la pregunta por audio. Soy Catalina de Colombia y pues tengo preguntas con respecto a cómo, primero las jornadas introductorias, si podría asistir a la de septiembre si no asisto a la de julio, porque pues julio ya está muy encima para viajar hasta allá, entonces no lo lograría. Y segundo, es que acá en Colombia la danza movimiento terapia no tiene aún una formación como totalmente consolidada. Hay un diplomado en la asociación de DMT de acá de Colombia, pero pues corresponde solo al primer año, que lo hace María Andrea García, pues no sé si la conozcan, si sea colega de ustedes. Y yo ya tomé ese curso de primer año. Entonces quería saber si se puede como homologar y comenzar con el segundo año o necesito volver a comenzar el primer año y pues sí hacer los 2 años allá en Barcelona. Ay, Caterina, lo siento mucho. Los programas suelen ser organizados de manera muy diferente, ¿no? Y es una cosa académica. Aquí te apuntas a un programa que está construido de una manera, nunca he visto que han convalidado otros cursos, porque Ujú. cada uno tiene su manera, ¿no? Entonces, además, como no es una universidad, lo veo muy poco posible. Ah, listo. Y lo de las jornadas introductorias se podría ir a la de septiembre si no se va a la de julio. Claro. ¿Y cuándo empieza como tal el El máster? Es que entré un máster poco tarde a la reunión. empieza en octubre, creo que es el 17 de octubre. Si vienes de fuera, tal vez eso con los papeles puede ser un poco justo, no lo sé. Hay dos maneras de hacerlo, estando dentro del país ya o regresando a tu tierra y haciéndolo desde ahí. Pero ahí habrá que hablar con el International Welcome Point, igual en la autónoma, o con tu embajada, ¿no? Ok.
¿Y empieza una vez al año o el otro año tiene otra fecha de inicio más pronto? No solemos empezar una vez al año. Listo, listo, súper. Bueno, gracias. Gracias a ti, Catalina. ¿Tiene estas manos que están alrededor todavía? No sé cuáles son las preguntas que no hemos. Clementina. Clementina. Ujú. Hola, un par de preguntas. ¿La tesina tiene que estar escrita en español? Puede ser en inglés. Puede ser en inglés, sí. En inglés, vale. Algunas otras Y, lenguas también son posibles, pero sí, lo más corriente es el inglés. Ujú. vale. Y a nivel evaluación, ¿hay exámenes, ensayos? La verdad es que hay de todo, porque hay trabajos a realizar en casa, hay trabajos en grupo, hay pocos exámenes así, en plan sentados en clase, realmente tenemos, pero pocos, o tests de este tipo. Sí, muchos trabajos en grupo y luego hay una presentación de caso también en el segundo año. Y la tesina puede haber metodologías diferentes, nos adaptamos un poco según el interés, la Vale. temática. Y a nivel semipresencial, ¿las prácticas se pueden hacer en otros países? ¿O tiene que ser en España? No, hemos tenido personas que han viajado desde Berlín, Irlanda, incluso Inglaterra, Suiza, Portugal, por supuesto. Vale. ¿Y han habido casos de gente que ha hecho el máster en España y luego ha trabajado en Inglaterra? O sea, se conviene. Sí, es papeleo, no es del todo fácil, pero no hay ningún problema. Tenemos varios, tantos inglesas que se han formado con nosotros como españolas que se han ido a Inglaterra. Sí. Ujú. Vale. Y última pregunta, ¿cómo de competitivo es el curso? O sea, ¿cada año tenéis como mucha gente que no llega a entrar o...? Sí, hay personas que no entran, muchas veces esto se habla abiertamente, ¿no? Según tu plan de vida. Creo que plazas deberíamos tener suficientes. Una vez empezamos con mucha gente durante el COVID, de hecho, que ni contábamos con tanta gente, pero también es agradable tener un grupo más reducido, ¿no? Entonces, hay una razón por qué hacemos la selección también, ¿no? Ujú. Es mucho dinero para vosotros, es mucho trabajo, entonces elegir bien es importante, es vital. Vale, gracias. Gracias a ti. Tal vez una última pregunta, hemos pasado ya la hora, no sé quién más, alguien más se queda o Mike, ¿has visto algo que no hemos contestado así en las preguntas? Sí, hay cositas. Bueno, yo creo que hemos ido contestando algunas. El pago de la jornada introductoria, por ejemplo, ¿dónde se realiza? Hay que Eh, escribir al mail de Asunta Ratés, que es el soporte de estudiantes. Puse el mail que es masta.dmt@uap.cat. Lo puse en el chat. Vale, y este mismo correo para cualquier duda que surja, que también os lo preguntan, ¿vale? Luego, sí, nos preguntan si este máster es llevado por mujeres. Entonces sí, realmente sí. Hay hombres también dentro del equipo, pero realmente es, bueno, es una curiosidad que ha surgido. Y nos preguntan también sobre la posibilidad de research, de investigación en otro centro académico al mismo tiempo. Pedro. En otro centro académico al mismo tiempo. Sí. Pues es una cuestión Eh, de tiempo, ¿no? Tenemos una estudiante que acaba su máster de Alemania, ¿no? Y lo encuentra difícil. Em, Habrá que ver, ¿no? ¿Cuánto claro, tiempo? nos hablan de un postdoc en neurociencia. Bueno, Postdocs habría que ver. son como trabajos, ¿no? Requiere Vale. tiempo, requiere dedicación. Entonces, bueno, como tú decías antes, tenemos estudiantes que trabajan de medio Mm, horario, pero también hemos tenido estudiantes que luego se enferman, ¿no? mm, O sufren o no sienten siempre que no logran. mm, Entiendo que no todos podemos permitirnos a parar 2 años, ¿no? Y sí. no trabajar, es todo un lujo. Vale, nos hablan sobre el proceso psicoterapéutico, las 100 horas o las 60 horas, o las que años, sí, serían a realizar en los 2 años, que también nos lo preguntaban. Em, ¿Escribimos una tesis de maestría o aprobamos algún examen para obtener un título de maestría? Es Sí, una una tesina. tesina, lo hemos Sí. dicho, vale. Vale. Mm,
¿Es posible unirse a algunas clases para ver en persona si este programa es adecuado? No, no tiene sentido. O sea, no. Yo creo que las jornadas introductorias son lo suyo, ¿no? Para ver si esto encaja o no. Si hay otra forma de conectarnos por teléfono, yo creo que sobre todo el mail, ¿no? Es lo que tenemos, Heidrun, Y ahora Asunta tiene mismo. un teléfono, pero hay que mirar el horario, ¿vale? Mm. Entonces hay un horario donde se puede hablar quién es el soporte para estudiantes, Asunta Ratés. Vale, y nos preguntan, mira, muy interesante, si hay alumnos con quien hablar de la experiencia y hay algún vídeo donde aparecen, bueno, pues alumnos, ¿no? Exalumnos, que ahora son DMTs, que hablan de su experiencia en la DMT, quizás dentro de la página que ha pasado Heidrun. Ujú. Ah, Yo veo todavía a Fiorella y no sé si como la última mano que está levantado. Sí, buenos días. Bueno, para mí, para ustedes, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Quería hacer una pregunta sobre la jornada introductoria. Em, ¿Hay posibilidad si es que esta jornada introductoria, bueno, yo la quisiera llevar este año, pero que me sirva para el próximo o en definitiva solamente para lo que inicia en octubre este año? No, no, por supuesto, si lo realizas este año te sirve para otro año y ya está realizado. Lo que sí se tendría que repetir sería la entrevista. Entonces, la entrevista se hace en el año donde quieres entrar, ¿vale? Es importante. Entonces, si ahora te Mm, dejamos entrar y no tomas tu plaza, pues tendrías que ujú. repetir la entrevista. Es importante. Ok, es bueno saberlo porque, bueno, todavía tengo una incertidumbre para este segundo semestre, pero es bueno saberlo, ¿no? De todas maneras quiero llevar la jornada para poder tener una idea de todo esto y si realmente pues hace sentido y estoy lista para este máster, ¿no? Y no solemos hacer entrevistas online, pero personas que ya han estado en las jornadas y conocemos personalmente, ahí hacemos una excepción, ¿no? Es importante haberse conocido una vez, pero no te pedimos que Ujú. viajes a Europa si vienes del otro lado del mundo. Soy Eh, de Perú. Solo para la entrevista no hace falta que vuelvas. Luego hay una manera de hacerlo con un video, Ujú. pero esto es para personas que han estado ya con nosotros y que conocemos. No, perfecto. Muchas gracias. Esa era mi duda. Bueno, veo la hora y tal vez vamos a ir concluyendo. ¿Tú has visto algo urgente, Maika? sí, bueno, aclaramos estas dos últimas preguntas. Igual en relación a la dedicación al máster, las clases no son quincenalmente, o sea, hay un mes que estamos quincenal, que sí que se viene dos veces, pero en realidad son mensual, ¿no? Y hablan otra vez, ¿no? Las supervisiones son Ah, quincenales. bueno, claro, las supervisiones sí son quincenal, vale, es verdad. Pero en mi profesión no hago media jornada, la compatibilidad es posible, habría que verlo, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas en las jornadas son más claras, ¿no? Se ve con más tranquilidad cada caso, quizás. Y preguntan otra vez por el contacto de alguien de las alumnas que sea latinoamericana para hablar un poco del proceso de visado, ¿no? El tema del visado, bueno, pues está Bueno, el tema de los otra visados no vez. hablaría con otros estudiantes, es mejor ir directamente al International Welcome Point. Son leyes, las leyes cambian, procedimientos cambian. Sí, quienes son competentes es la gente del International Welcome Point. Pero bueno, si alguien quiere hablar con ex estudiantes, se puede escribir un mail igualmente a Asunta y pedirlo. Y siempre preguntamos estudiantes quién quiere hablar un poco, ¿no? Eh, Comentar la vida de este adentro, lo que es duro, y lo que es fácil, lo que gusta, lo que no gusta, ¿no? Es normal. Ujú. Bueno, entonces cerramos aquí. Mucho Tenemos a gusto. Gloria García diciéndonos, por favor, por favor, por Por favor. favor, por favor. Sí, una última duda. El acompañamiento terapéutico del que hablasteis, para nosotras si estamos durante ejerciendo los estudios, ¿lo tenemos que buscar por nuestra propia cuenta o si no tengo mucho criterio, puedo pedir recomendación o cómo se podría gestionar eso? Os Contesta. echamos un cable, Gloria. Ah, Sí, no te preocupes. Eso os gracias. echaríamos un cable. Os decimos dónde podéis buscar. Es Ah, personal. Lo buscáis vosotras. Nosotros no tenemos genial, relación más que al final para, bueno, pues saber que habéis estado acompañadas, ¿no? Pero sí, no te preocupes. Eso está. genial, gracias. Sí.
Mucho gusto. A ver quién vamos a encontrar en las jornadas. Sería Un un placer. placer. Y bueno, que vaya bien la semana y bueno, seguir el movimiento. Ha sido un placer. Un placer. Gracias. Gracias. Adiós, adiós, Gracias. Adiós. adiós, Adiós. adiós.